Bienvenidos a este video. Estamos hoy hablando de un tema importantísimo y es de hacer una planeación adicional o con la que tengo me basta para atender a la población ciega. Cuando tengo un estudiante con discapacidad visual en el aula, tenemos ese dolor de cabeza de decir, bueno, con la planeación que tengo, con una planeación con la que ya hice, voy a poder atender y aún así hay personas que no se hacen la pregunta, sino que solamente dicen, entonces, ¿cómo hago? No voy a poder atender a ese muchacho porque cuando hice la planeación, no pensé en una persona ciega y voy a tener que hacer una bola, ese papel con el que trabajé y botarlo. No, estás equivocado y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Mi nombre es Edwin Valdés, soy ingeniero de sistemas, soy tiflólogo, cumplo ese rol en diferentes instituciones, lo he hecho con diferentes departamentos acá en Colombia y he atendido a muchos estudiantes y eso me permite tener la experiencia y traérsela hoy al aula de clase. Quiere decir que aunque yo no estoy yendo a su salón de clases para ayudarle a tener ese caso, a saber cómo atenderlo, usted puede contar conmigo para acercarnos y formar ese equipo y poder llevar de la mano una atención adecuada a ese estudiante con discapacidad visual. Uno de los dolores de cabeza que se presentan, sobre todo al inicio de año escolar, es que no sabemos qué hacer con nuestra planeación, porque en la primera semana de, de arrancar nuestras actividades como docentes, me estoy poniendo en el lugar de ustedes, ¿qué hacen ustedes? Hacen 40 semanas, una malla curricular, ponen allí cómo van a evaluar, cuáles son los temas, cuáles son las actividades a desarrollar, toman en cuenta los DBA, que son los, si no mal recuerdo, los derechos básicos de aprendizaje, y eso los lleva a ustedes a tener ya un mapa para continuar hasta el último día de clases o hasta la última semana. Estamos hablando de 40 semanas. Pero, oh sorpresa, que cuando ustedes elaboran eso, luego, semanas después que ya entran todos los estudiantes, y a veces nos ocurre o al inicio escolar o a mitad de año escolar que llega un chico con discapacidad visual. Entonces decimos, no nos sirve esta planeación. Resulta que en un 90% me atrevería a decir, sí sirve esa planeación. Lo que debemos hacer es adaptaciones o ajustes en ese currículum que usted acaba de elaborar. Quiere decir que usted va a tomar qué fue lo que usted elaboró, por dar un tema, manejo del balón para los estudiantes en el área de educación física. ¿Y qué va a usar en ese para evaluar eso? Va a utilizar el balón, va a utilizar conos, va a utilizar la cancha, el área deportiva. Y usted dice, bueno, ¿y aquí cómo involucra a una persona ciega si no ve el balón? Entonces, el ajuste que se debe hacer es, ok, sustituyo ese balón, le falta agregarle un balón sonoro para una persona ciega y en lugar de los conos, puedo poner a estudiantes que me hagan la vez de cono para que de manera sonora la persona ciega pueda acceder a esa ruta por la que debe llevar el balón. Va a escuchar el balón porque tiene unos cascabeles o una especie de sonajero en alrededor del balón, que eso, pues usted ve un balón sonoro y es un balón corriente, es un balón común, solamente que le han insertado, han puesto unas especies de pepitas que hacen un sonido y eso ayuda a que yo como persona ciega pueda saber dónde está el balón. Entonces, la técnica ya se la tiene que dar usted de cómo se usa el balón con la parte interna del pie, con la parte externa, cómo se debe mover la persona, y eso se logra. Ya puede ubicar usted las personas que le van a colaborar, que en este caso son los mismos estudiantes. Usted no tiene por qué descuidar a los otros compañeros, sino que los involucra en la actividad. Podemos buscar que eh, 4 o 5 de sus compañeros se pongan donde está cada cono y cuando él se esté acercando a cada uno, los compañeros le digan, aquí Edwin, aquí, 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 para que él tenga una referencia sonora y de esa manera pueda esquivar cada obstáculo o en este caso cada cono haciendo el manejo del balón. Ya usted cumple con su planeación
y pudo hacer una adaptación en ese currículo. Usted hizo una adaptación para que ese estudiante pueda realizar la actividad al igual que el resto de sus compañeros. Pudiera hablarles que en el departamento Nariño, Cauca y Valle del Cauca hay unas dotaciones en las instituciones focalizadas o donde estuvieron estudiantes con discapacidad visual y hay unos baúles que tienen bastantes materiales y dentro de ellos unos balones sonoros, uno de básquet, creo que hay uno que tiene la apariencia de voleibol y otro de fútbol. Pudieran apoyarse en esas herramientas y si no, es cuestión de adquirir ese material. Quien guste nos puede contactar para nosotros hacer el puente y con los proveedores que tenemos hacérselo llegar. Recuerden que esto es un proyecto que se llama Tiflo Educa y va orientado a la persona con discapacidad visual, pero también formamos parte de la Fundación Tener Empatía, que es una fundación que abarca a la atención a las personas con discapacidad auditiva, visual y otros casos. Siguiendo con el punto de la adaptación, usted no debe cerrarse a que ya va a anular su planeación. Yo lo he dicho en otros videos, no es tener dos planeaciones, es tener un plan de aula que le permita a usted abordar la mayoría de los casos, que sea adaptable. Póngame aquí en los comentarios qué caso se le ocurre a usted que usted diga, no, es que esto no lo puede hacer una persona ciega. Y en los próximos videos vamos a estar hablando de eso, cómo hacerlo. Porque la mayoría de cosas sí las podemos hacer con adaptaciones, pero hay que ser realistas, que hay muchas actividades que no voy a poder realizar como persona ciega. Le voy a dar un ejemplo. Trabajar en Paint, en esa herramienta tecnológica que nos permite hacer figuras, hacer gráficos, que les permite a los niños interactuar con el computador y poder poner una línea más gruesa, más delgada, porque eso no lo lee el lector de pantalla. Quizás un estudiante con baja visión, es decir, que vea poco, sí lo va a poder hacer. Pero en mi caso, como persona ciega, no voy a tener una herramienta que me ayude a saber milimétricamente dónde está la línea, dónde está el pincel o dónde está el lápiz o de qué grosor estoy marcando la línea. Pero hay otras actividades que en lugar de cambiar la planeación, puedo llevar a este estudiante porque van a ver esos casos. Edwin, pero es que yo estoy seguro, estoy segura que yo esto no lo puedo trabajar haciendo una adaptación. Entonces ahí vamos a ver qué tan funcional le va a ser eso en la vida de ese estudiante. ¿Qué tan impactante va a ser? ¿Le va a traer algo, le va a aportar algo a esta persona? Ahí es donde tenemos que pensar qué actividad sí le aporta. Entonces lo puedo poner a trabajar en Excel, lo puedo poner a trabajar en investigaciones en Internet o en envío de correos electrónicos. Algo que siga estando en la materia de tecnología, como puse el ejemplo de Pine, pero a su vez debemos ver qué tan funcional va a ser otra tarea sin salirnos del área tecnológica y que él pueda elaborar un material como un trabajo o un examen, pueda responder a diferentes cosas. Esto es fundamental que usted lo sepa y que usted se quite ese dolor de cabeza que tiene, porque el material que usted va a elaborar le va a ser productivo a ese estudiante y sé que no va a dejar de atender, porque el ejemplo del balón sonoro le va a ser útil a él como persona ciega y a los otros compañeros que forman parte del aula de clase. Quiere decir que con el balón sonoro puedes incluir al estudiante ciego, pero no excluyes a los otros estudiantes. Entonces, ese balón sonoro va a ser una herramienta fundamental para el aula de clase y van a poder trabajar todos los estudiantes. Es más, creo que te va a ser entretenida la clase trabajar con el balón sonoro porque simplemente todos van a ver algo adicional, algo nuevo, un plus en ese balón y es que es sonoro y, ¿por qué no? Lograr en algún momento hacer un reto y taparle los ojos a los compañeros, no permanente, pero sí de vez en cuando para que ellos tengan la experiencia y crees una sensibilización en el aula de clase. Nos vemos en el próximo video. La idea es que dejes tus comentarios allí, te suscribas al canal si no lo has hecho. Vamos a seguir subiendo videos como este. Espero ayudarte, aportarte valor y si nos quieres contactar puedes visitar nuestro sitio web tifloeduca.com. Nos vemos en la próxima.